Hola, buenas. En el ejercicio de hoy vamos a sincronizar dos bases de datos, una base de datos en origen que va a ser una Oracle Database 11G y una base de datos en el destino que va a ser una base de datos versión 12C. Lo que vamos a hacer va a ser preparar un entorno mediante Developer Cloud Service, mediante la creación de una serie de jobs para poder sincronizar datos desde la base de datos origen hasta la base de datos destino. En primer lugar, nos encontramos en el dashboard de los servicios cloud de Oracle. Accederíamos al Developer Cloud Service. Clicamos en Open Service Console y a continuación en Access Service Instance. El primer paso que vamos a efectuar va a ser crear un nuevo proyecto dentro de Developer Cloud Service. Este nuevo proyecto lo vamos a llamar Code Explorer Madrid. Y vamos a indicar que el proyecto va a tener un repositorio inicial que vamos a clonar desde un repositorio Git previamente creado para el evento Code Explorer Madrid. Clicamos en Finish y Developer Cloud Service va a ejecutar todos los pasos necesarios automáticamente para poder poner el proyecto a punto. Una vez hecho esto, tenemos todas las herramientas de Developer Cloud Service a nuestra disposición. En este caso, el repositorio Git habría sido clonado. Por lo tanto, tenemos todas las carpetas con todos los trozos de código que necesitamos para este laboratorio y el resto de laboratorios de Code Explorer. Vamos a ir a crear el primer job. Para ello, clicamos en el apartado Builds dentro de Developer Cloud Service y clicaríamos en Create New Job. El primer job va a ser CheckSoe, que lo que va a hacer es chequear el estado de la base de datos origen. Más tarde ampliaremos este job para que compruebe no solamente el estado de la base de datos origen, sino también la de destino y comprobar que las filas tienen el mismo número de entradas, el número de filas de la tabla tiene el mismo número de entradas. Bueno, hemos visto cómo hemos ido creando el job. En primer lugar, en el apartado Git tenemos que instanciar nuestro repositorio Git. Después nos vamos a Steps y creamos una conexión a la base de datos en la que vamos a ejecutar una select muy sencilla para contar el número de filas de Customer ID dentro de la tabla Orders. A continuación haríamos lo mismo en lo que sería la base de datos destino, pero en este caso vamos a hacer que falle. Va a fallar porque el usuario SOE todavía no está creado. Entonces clicamos en Build, nos vamos al log de este job y a continuación pues vamos a ver el número de filas en la base de datos origen. Bueno, podemos ver que ha dado un error en la base de datos destino. No nos preocupa porque vamos a verlo más adelante. Aquí podemos ver un esquema de cómo va a quedar nuestra arquitectura. Y a continuación pasamos a crear el siguiente job. Este job se va a encargar de clonar el usuario SOE desde la base de datos origen hasta la base de datos destino. Para ello instanciamos el repositorio Git otra vez. Llamamos a SQLCL, ponemos el string de conexión y a continuación hacemos un grant
para el usuario SOE para que pueda hacer import y export de toda la base de datos. El siguiente paso sería crear un database link en la base de datos destino para que pueda acceder a la base de datos origen y poder hacer un import data pump a través de un dblink. El último paso sería ejecutar un shell script en el que vamos a efectuar el import data pump desde la base de datos destino, conectando a través de un dblink a la base de datos origen. Este job va a dar un error al final, pero es un error controlado. Aunque no aparezca en Developer Cloud Service como que se ha ejecutado con éxito, el import data pump va a tener éxito y vamos a tener clonado el usuario SOE desde nuestro origen a nuestro destino, que es lo que nos interesa para este ejercicio. A continuación hacemos los cambios que sean necesarios respecto a IP, usuario, contraseña, etcétera, etcétera. Guardaríamos el job y lo ejecutaríamos. Podemos ver cómo se va ejecutando, va conectando las dos bases de datos. Ha creado ya el link y ahora está ejecutando el import data pump. Como ya hemos dicho, el job falla, pero el propósito del job ha tenido éxito, ya que ha ejecutado el import data pump y ha creado el dblink. Por lo tanto, de momento todo correcto. A continuación vamos a ir al job check SOE. Vamos a poner correctamente el string de conexión para poder acceder a la base de datos destino también y comparar que el número de filas es igual tanto en la base de datos origen como en la destino. Por lo tanto, partiríamos de un estado en el que ambas bases de datos son iguales. Podemos ver cómo en la base de datos origen, la 11.2, tenemos el mismo número de filas que en la 18. Por lo tanto, de momento partimos de un estado correcto. A continuación, el siguiente job va a ser configurar ORDS. ORDS es una herramienta que lo que hace es habilitar el acceso a datos de la base de datos mediante REST API, porque lo que vamos a hacer es sincronizar los datos desde la base de datos origen a la base de datos destino, y una vez sincronizados vamos a ejecutar un cambio en la base de datos origen
Mediante una llamada REST API vamos a consultar ese dato en la base de datos destino, en la base de datos 12c, y vamos a ver cómo ha cambiado en la base de datos destino el cambio que hemos hecho en la base de datos origen, mediante el servicio de integración de datos de Oracle Cloud, de IPC. Por lo tanto, hemos estado creando el job, lo ejecutamos. En este caso el job sería una configuración de ORDS en la base de datos. Y lo que vamos a hacer es, una vez que ya tenemos estos tres jobs, que serían los 3 pasos que hay que ejecutar para poner nuestro entorno de pruebas a punto, vamos a crear un pipeline que lo que va a hacer es chequear el usuario SOE, clonar el usuario SOE desde el origen hasta el destino, y luego va a activar el servicio de REST API en el destino. Creando un pipeline, lo que haríamos es automatizar este proceso para poder ejecutar los 3 jobs uno detrás de otro, de manera automática. Entonces el pipeline se queda hecho y ahora vamos a crear un proceso que lo que va a hacer es construir el listener de ORDS dentro de un container. Tenemos un clúster de Kubernetes creado y lo que vamos a hacer es ejecutar ORDS en un container dentro de nuestro clúster. Para ello, vamos a ver ahora cómo los pasos que hay que hacer para poder ejecutar este proceso. En primer lugar, necesitaríamos una serie de credenciales de nuestra cuenta cloud que vamos a venir a buscar dentro de nuestra cuenta de usuario de OCI. Para ello hemos tenido que venir a la parte de OCI y dentro de OCI pues entramos al usuario de esta cuenta y obtenemos el user OCID. También nos va a pedir el fingerprint de la clave pública, o sea, como la señal de identidad de la clave pública. Va a pedir el nombre del tenant de esta base de esta cuenta de cloud, que en este caso estamos viendo cómo se copia. Sería el tenancy ID. Y tenemos que incluir también la región en la que se va a ejecutar este job y la clave privada, que en este caso la tenemos guardada. Una vez que hemos introducido todos los datos, añadimos un paso que va a ser un shell de Unix y vamos a añadir todos los pasos que tenemos que ejecutar con el kubectl, que sería el controlador de Kubernetes. Para ejecutar el kubectl tenemos que irnos a buscar el ID del container que queremos utilizar. En este caso sería cluster 1. Lo ponemos. Y luego llamamos a una serie de sentencias que tenemos en nuestro Git. Una serie de códigos que tenemos en nuestro Git mediante sentencias kubectl. Construiríamos el job y vamos a ir viendo, este job va a tardar unos minutos en ejecutarse, vamos a ir viendo cómo se va ejecutando correctamente. Todos los scripts que se han provisto en este ejercicio vienen disponibles en el repositorio de
de Developer Cloud Service y en el repositorio Git que hemos publicado para Code Explorer y pueden ser utilizados. Entonces, bueno, vamos viendo cómo se va ejecutando toda la parte del contenedor, toda la parte de comprobación de credenciales, etcétera, etcétera. Vemos que existe un servicio Ords que se está desplegando. Y bueno, poco a poco vamos esperando y se irá ejecutando. Aquí vemos cómo se ha ido ejecutando. La IP es la 132.145.251.145 del load balancer. Puerto 8080. Ahora veremos cómo se ejecuta la llamada para acceder a los datos mediante REST API. Abrimos una nueva pestaña en el navegador y ponemos la IP, puerto, indicamos ORDS y luego PDB1 sería la PDB en la que queremos consultar los datos, SOE sería el usuario, Orders sería la tabla y 71491 sería el ID de la orden que queremos consultar. En este caso nos vamos a concentrar o focalizar en el apartado Order Mode, que lo tenemos a direct. Porque posteriormente vamos a crear un job que lo que va a hacer es cambiar el valor de Order Mode. Como ya he dicho, creamos el job. Vamos a cambiar la orden número 7491. Le damos a crear y ejecutamos los pasos que hemos venido ejecutando en los últimos jobs. Es todo bastante mecánico. Seleccionamos el repositorio Git, nos vamos a Steps. Dentro de Steps añadimos un nuevo paso que va a ser un SQL-CL. Ponemos el nombre de usuario, el password y las credenciales. Nombre de usuario, password, sí, credenciales de acceso a la base de datos. Y escribimos la sentencia que queremos ejecutar dentro de nuestra base de datos origen. En este caso va a ser pues update orders set order mode online. Vemos que originariamente estaba en direct y lo tendremos que poner en online. Lo ponemos en minúsculas ya que hemos visto que originariamente estaba en minúsculas. Esta sentencia se encuentra en el Git. O sea, la podemos coger de ahí, en el apartado ords, dentro de la carpeta ords, dentro de nuestro repositorio Git. Guardamos. Y ejecutamos el job. A continuación lo que vamos a hacer es ir otra vez al dashboard de nuestra cuenta cloud y vamos a crear un servicio de IPC, un servicio de integración de datos. Vamos a Data Integration Platform, en el menú de la izquierda, y vamos a seguir todo el proceso de creación de una instancia de DIPC. Rellenamos los campos requeridos como el nombre de la instancia, descripción si queremos, región, suscribir a una nueva licencia
qué edición queremos elegir, número de datos procesados por hora, e indicamos que la instancia es reservada porque esta instancia tiene que ser reservada previamente si se quiere utilizar mediante el servicio de aprovisionamiento de Oracle. Una vez que hemos creado la instancia, accederíamos al panel de acceso de DIPC, pondríamos el nombre de usuario y el password. A continuación chequeamos que se ha desplegado un agente. En este caso el agente ya lo habíamos desplegado previamente. El agente tiene que estar corriendo para poder conectarse a la base de datos origen y a la base de datos destino. Y a continuación vamos a pasar a crear las conexiones para acceder a ambas bases de datos para posteriormente sincronizar estas bases de datos. Entonces clicamos en conexiones. Aquí podemos ver que solamente hay una conexión de staging. Vamos a crear la primera conexión en la base de datos origen. Para esto pues tenemos que darle un nombre, una descripción, seleccionar el agente que queremos utilizar. En este caso solamente tenemos uno, pero en otras arquitecturas podría haber más de un agente, configuraciones de multiagente. Tenemos que poner el nombre del host. Tenemos que poner el puerto, nombre de usuario y password de acceso a la base de datos, el servicio de base de datos. Y bueno, una vez que está todo configurado, pues el siguiente paso sería testear la conexión. Si esto tiene éxito, pues iríamos directamente a crear la siguiente conexión en el destino. Dentro de Schema Name vamos a seleccionar SOE como el esquema al que queremos conectarnos. Comprobamos la conexión y vemos que el test ha tenido éxito, por lo tanto podemos guardar la conexión. Ya sabemos que la gente conecta a la base de datos origen. Vamos a proceder a crear la conexión en el destino. El destino es una base de datos 12C, bueno, en este caso es una versión 18. Esto significa que es una base de datos que tiene multitenant. Por lo tanto, vamos a tener una conexión al Container Database y luego una conexión a la Pluggable Database. Entonces, en este caso hay que seleccionar la primera conexión, va a ser Oracle CDB, que va a ser la base de datos container, el contenedor de bases de datos. Vamos a poner todas las credenciales de acceso, pero vamos a ver que tiene una particularidad porque el nombre de usuario del Container Database es un usuario específico de Golden Gate. Golden Gate es la tecnología que hace efectiva la replicación de datos entre la base de datos origen y la base de datos destino mediante el agente. Entonces, lo que hay que hacer es poner el usuario de Golden Gate, la password de Golden Gate, que previamente han sido configurados y se han configurado los permisos. Testeamos la conexión y, bueno, si tiene éxito, pues guardamos. A continuación, lo siguiente que vamos a crear es una conexión a la PDB que está contenida dentro del contenedor en la base de datos 18C. Esta sería nuestra base de datos destino. Y bueno, seguimos los pasos habituales: nombre, identificador, el identificador se rellena automáticamente, el agente, el que ya hemos estado utilizando, tipo de conexión, Oracle Database, subtipo Oracle, volvemos a poner las credenciales de acceso necesarias, nombre de host, puerto, nombre de usuario, password. Y el servicio va a cambiar en este caso al servicio que accede a la PDB. A continuación,
Seleccionaríamos como último paso el container que hace referencia a esta PDB, o sea, el container que contiene a esta PDB. Y después ya pasaríamos a chequear la conexión. Si todo va correcto, pasaríamos al siguiente paso. El nombre del esquema vamos a seleccionar SOE otra vez, porque queremos sincronizar este esquema en ambas bases de datos. Y la conexión CDB es la que hemos creado previamente. Testeamos la conexión. Vemos que ha tenido éxito, pasamos a la siguiente fase. Ya podemos ver las tres conexiones. En esta pantalla lo que podemos ver es, bueno, esta es la pantalla de Home, y en esta pantalla pues tenemos un poco un overview de todos los servicios que ofrece Data Integration y además pues qué agentes tenemos desplegados, qué conexiones tenemos creadas. Podemos comprobar que la agente está corriendo. A continuación, si volvemos a Home, podemos ver todos los distintos servicios que ofrece Data Integration Platform. Lo que nos interesa ejecutar a nosotros es una sincronización de datos, porque lo que queremos es mantener, como dice ahí, mantener los datos entre ambas bases de datos en sincronización. Esto significa que si hacemos un cambio en el origen se va a replicar en el destino automáticamente. Entonces clicamos en una sincronización de datos, le damos un nombre, en este caso se va a llamar igual que el usuario que queremos sincronizar. Descripción, sincronizar datos del usuario SOE desde A hasta B. Seleccionamos la conexión origen. El esquema SOE, que es el esquema que queremos utilizar. Y el esquema destino vamos a elegir la PDB 1. No vamos a incluir la carga inicial porque ya lo hemos hecho mediante un import data pump. Ahora nos vamos a configurar las entidades. Aquí por defecto se seleccionan todas las tablas dentro del usuario que queremos sincronizar, que sería el usuario SOE. Entonces aquí podemos ver todas las tablas. Lo vamos a dejar así. Se podrían simplemente seleccionar algunas de las tablas y no todas. Aunque solamente vamos a hacer un cambio en la tabla orders, podríamos seleccionar la tabla orders nada más, pero lo que vamos a hacer va a ser sincronizar todas. En esta parte pues podemos ver que se podría seleccionar qué se quiere sincronizar y qué no se quiere sincronizar. Clicamos en Save and Run y se nos va a crear una tarea. Mientras se va creando la tarea, una vez termine, nos va a llevar directamente a la pantalla de monitor en la que podemos monitorizar el estado de esta tarea, ¿vale? Si clicamos en la tarea, en unos segundos, bueno, ya ha aparecido las subtareas que va ejecutando este job por debajo. Entonces, inicializaría el delivery, inicializaría la captura e iría poco a poco pues ejecutando las sincronizaciones. Lo que vamos a hacer a continuación es volver al Developer Cloud Service para ejecutar el job para cambiar la orden 71491 y entonces ejecutar el cambio y poder ver cómo mediante la sincronización de Data Integration Platform se ha replicado el cambio en la base de datos destino. Aquí vemos que tenemos el job que habíamos creado antes con el update que habíamos indicado. Si vamos a nuestra llamada al REST API, podemos ver que estaba en Order Mode Direct.
guardamos el job y lo ejecutamos. Entonces este job lo que va a hacer es ejecutar un cambio en la base de datos origen y este cambio se va a ver reflejado. Aquí podemos ver cómo esta es la base de datos origen, la 11204. Vemos que se ha actualizado una fila y el commit se ha ejecutado correctamente. Y ahora nos vamos a ir a Logs y vamos a consultar en la base de datos destino, mediante REST API, si este cambio se ha hecho efectivo. Actualizamos la página. Y podemos ver que el cambio se ha hecho efectivo. Por lo tanto, ya tenemos la sincronización corriendo. Y este sería el final del ejercicio. Con esto podemos ver cómo hemos creado una sincronización entre una base de datos 11G y una base de datos 12C mediante el servicio de integración de datos Data Integration Platform, utilizando un servicio por debajo mediante un agente y utilizando un servicio por debajo de Golden Gate.